Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el mundo del taekwondo porque vamos a hablar con el presidente de la Asociación Argentina de Taekwondo. Él es director deportivo de la Federación Argentina de Taekwondo y director deportivo de la Federación Internacional de Taekwondo desde el año 1997 y además es vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Deportes. Estoy hablando de Néstor Galarraga. Néstor, Nacho Genovar te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nacho? Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo, tranquilo. Un gusto compartir con ustedes este espacio. En realidad, se había postergado allá cuando armaron los primeros programas, había sido invitado y después se fue dilatando y quedó como quedó pendiente empezar a participar del espacio, ¿no? Bueno, aquí estamos, vamos a hablar de taekwondo. Es un momento para empezar a conocer en profundidad todo lo que tiene que ver con el deporte, que la gente también conozca algunos secretos que hay detrás del taekwondo. Te quiero preguntar en primer lugar a vos, en lo personal, a Néstor Galarraga, ¿cómo está? ¿Cómo estás atravesando este momento? Más allá de la relación con el deporte, digo, en lo personal, ¿cómo te adaptaste al contexto? Bueno, la verdad que bien, o sea, consciente de que estamos en una situación muy especial, muy, muy, muy particular, extraordinaria, te diría, y, y trabajando también bueno, en el lugar que me cabe desde lo institucional para que la gente tome conciencia de eso y este, se guarde lo más que pueda y trate de no contagiarse en este momento, estamos pasando por una situación, entiendo, extremadamente complicada desde lo sanitario fundamentalmente. Después en lo personal, yo estoy bien, trabajo desde mi casa, desde un primer momento nos atuvimos a trabajar por plataforma, seguir desarrollando el deporte a partir de ahí, y bueno, hicimos algunos webinars muy exitosos y desarrollamos una plataforma deportiva acá en Argentina que se está utilizando para competir en formas virtuales a nivel nacional, ya se utilizó a nivel sudamericano y ahora vamos a hacer una prueba internacional. ¿Sabés Así que qué? Sí. muy Eh, contento con el resultado y con esto de reinventarse, ¿viste, Nacho? Porque no vale de nada, digamos, generar conflictos extras a una circunstancia que es muy conflictiva. Y muy contento también con la comunidad del taekwondo, una comunidad de la que yo soy parte, ¿no? Y muy contento por cómo salieron los instructores a resolver el problema desde la primera hora, que te vuelvo a repetir, o sea, la gente en vez de engancharse para ver qué le podía sacar al Estado, si iban a cobrar el IFE o no, todo el mundo salió a dar clase por Zoom, a tratar de conectar a los instructores desde lo general a lo particular, y, y bueno, empezamos al principio con reuniones, después diseñamos la primera clase, creamos toda una metodología, y acá estamos, llegamos hasta acá, y ahora ya se están abriendo los primeros centros, obviamente con todos los recaudos necesarios. Y yo tratando todavía, te diría, yo soy un poco más restrictivo que el resto de la gente, pienso que el deporte tiene que esperar, pese a que vivimos una situación muy complicada desde lo económico. Sin embargo, yo sigo pensando que ante el nivel de mortalidad que tiene esta enfermedad, hay que tratar de guardarse lo más posible. Sabés que, Néstor, en relación a eso, aquí hablamos de todos los deportes en ADN, y ayer una de las frases más resonantes, por lo menos del día, ha sido la de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, que tiene mucho que ver con lo que vos decís. Una persona muy cauta, que él dijo, ¿viste? No quiero exponer a los chicos a esta situación, prefiere esperar. ¿Estás en esa línea vos también? ¿Sos de esa parte de decir, bueno, tenemos que esperar un tiempo más, el deporte puede esperar y no exponer a este contagio masivo? Yo prefiero esperar por los padres y los abuelos de los chicos, que en realidad son los más afectados. Y además te cuento, si diéramos vuelta a la pirámide y los que se enferman, en vez de ser los viejos
fueran los chicos, los viejos no saldrían. O sea, Ah, esa es la realidad. Entonces, consecuente con esta historia que nos toca vivir, yo creo que hay que esperar, muchachos. Y mirá, y hay que tomarlo seriamente como si esto fuera... Yo no quiero utilizar la palabra guerra porque, viste, sí, sí. pero estamos atravesando una situación extremadamente grave. Y cada uno que sale tiene que ser consciente de que contagiarse puede generar una situación irreversible en su familia, de vida o de muerte. Entonces, si, y yo soy el deporte, yo soy el deporte. Muchachos, ante esta circunstancia hay que esperar. Yo tengo esa posición, lo lamento. Lo lamento por tanta gente que está gritando que tiene que salir a trabajar y los entiendo, por supuesto. Y entiendo que cada uno desde el lugar que le cabe tiene que hacerlo todo lo posible, si tiene que salir a trabajar, para salir a trabajar y evitar contagiarse. Quizás no por él, porque, viste, depende de la edad, la situación a veces, como todos dicen, el 80% de la gente la pasa como si fuese una gripe, qué sé yo, bueno, pero el 20% entra en una enfermedad grave y hay un porcentaje muy alto de gente que se muere. ¿Viste? Lo cuentan como si fuese, no, dicen, mirá, el 2%, no es un Sí, sí. 2, ya van 10.000, o sea, escuchame una cosa, hablan de 20.000, de 30.000, de bueno, si hubiésemos salido todos, se hubiesen enfermado 40, se hubiesen muerto 40.000 como si fueran, no sé si. Ahora, claro, una cosa es contar los números y otra cosa es que te pase. Si sos si sos una de esas personas que tuvo la triste historia de perder un familiar, viste, la cosa se vive y se sufre con otra profundidad, ¿no? Néstor, en todo este contexto que estamos planteando, que vos estás contando y que es sumamente grave, ¿es posible pensar en un deporte el día después? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Que hay cambios que vinieron para quedarse, Nacho, por lo menos es lo que yo pienso. Yo creo que el cambio es profundo, el cambio es total. Y era un cambio que ya se venía manifestando sin pandemia. La pandemia agudizó esta transformación y pienso que sí, hay un cambio de paradigma y hay muchos cambios que han venido para quedarse. Nosotros, por ejemplo, nos hemos transformado, o sea, tenemos más contacto con la gente ahora que el que teníamos antes de la pandemia. Y además, te digo desde lo particular, cuando vos das clase a través de una plataforma, tenés otra relación con el pibe, porque te metés adentro de su casa y estás en contacto con su familia, o sea, ya, digamos, la relación docente-familia cambió completamente, es mucho más estrecho, el contacto es mucho más profundo. Esto viene en contradicción de lo que vienen diciendo muchos docentes, pero yo lo siento así, yo siento que esta es una herramienta que se puede profundizar muchísimo independientemente del día después, como vos estás expresando. Yo creo que hay cambios profundos que se van a quedar y que van a ser parte de esta nueva manera de vivir, ¿no? ¿Vos crees que la gente se va a seguir tocando como antes? No, no, Yo ni creo que hablar. no. Yo creo que va a haber otra distancia social, que ya no va a ser la misma. Eso es lo que yo pienso en base a lo que... O sea, ¿te imaginabas una sociedad con barbijo? En Argentina uno decía, no, esto es imposible. O sea, uno cuando veía a los japoneses, a los chinos, a los coreanos, yo me mataba de risa. Decía, ¿qué le pasa a este pibe que anda tapándose la cara? ¿Me entendés? Bueno, hoy salís a la calle y no sé, para mí hay un alto cumplimiento de las normas, ¿viste? Siempre hay unos, ¿viste? Hay un grupo que va en contra por el solo hecho de, también creo que el esnovismo te lleva a eso, ¿viste? Hay un grupo que está en contra por estar en contra, ¿no? Pero bueno, es así, yo creo que sí, que hay un cambio y vino para quedarse. Va a haber una nueva sociedad después de esto. Néstor, me quiero meter un poco en tu historia, cómo te introduciste en lo que es el deporte y en el taekwondo, que, bueno, sos presidente de la asociación desde hace varios años también, lo mencionamos en en la introducción. ¿Cómo es tu historia con el deporte? Sí. Antes de irnos de este tema, te
quiero decirles que yo pienso, o sea, todo el mundo está pensando cuando termina, ¿no? Sí. Y yo pienso que estamos en la cresta de la primera ola y va a haber 3. Bien. Eso es lo que yo pienso. O sea, que esto da, Para yo más. pienso que esto da para rato, Sí. que hay que tomar conciencia y hay que trabajar muy duro para entender que la cosa cambió profundamente y hay que meterse y tratar de autotransformarse a partir de esta historia. Mirá, yo llego al deporte un poco, yo soy un pibe que viene de las clases más humildes de la sociedad, de las más bajas, digamos, parte de una familia muy pobre, donde los hermanos que pudieron estudiar fueron los más chiquitos, digamos, el más chico de todos, y bueno, yo siempre me destaqué de muy chico en el deporte, en diferentes áreas relacionado con el deporte que podía hacer a partir de la escuela, pero siempre estaba, digamos, en cualquier deporte que desarrollaba, siempre estaba primero o segundo. ¿No? Primero, viste, cuando yo era muy chico, cuando yo era chico estaban los campeonatos Evita. Entonces tenías la oportunidad de iniciarte en el deporte, en un deporte, digamos, más competitivo que jugar a la pelota en el barrio, a partir de estos campeonatos. Y yo siempre fui un deportista destacado en todo lo que emprendí, digamos, así como, en principio como juego, porque para mí el deporte era una manera de entretenerme, de divertirme, ¿no? Y tal vez parado en las capacidades propias, bueno, se dio. Y así que fui haciendo diferentes deportes, raros, ¿viste? Porque al principio me enganché con el atletismo, después me enganché con natación, fui un nadador bastante bueno, digamos, de las primeras categorías, porque ahí en el fondo de mi casa había un hombre que tenía una pileta y yo iba a una escuela de verano a la mañana y después este hombre me dejaba entrar a nadar en la pileta. Entonces como que mientras mis amigos iban a entrenar a un club, yo nadaba en una pileta ahí en el fondo de mi casa. Así que empecé a tener resultados deportivos a nivel nacional. Y bueno, después un día descubrí las artes marciales y practiqué un poco de judo, hice un poco de karate y cuando descubrí el taekwondo me apasioné con eso y bueno, empecé a practicar cuando era muy chico, muy joven. Empecé con las artes marciales a los 16, el taekwondo lo descubrí a los 18 y bueno, aquí estoy, no me separé nunca de la actividad, primero como practicante, después como deportivo, como deportista, después me dediqué a la enseñanza. Finalmente ocupé un lugar directivo que me llevó por el taekwondo a nivel internacional y bueno, la verdad que una cosa, viste, fue arrastrando la otra y sigo tan apasionado con el taekwondo como cuando empecé, cuando era chico, ¿no? Así que fue para mí les diría, muchachos, que el taekwondo me dio todo y yo le di todo. No paré de trabajar hasta ahora. Fue recíproco entonces, digamos. Está bien. Sí, realmente fue recíproco, ¿no? Nadie le debe nada a nadie. Y hablábamos antes, Néstor, de que hay, bueno, el taekwondo en el cual a vos te dedicas, pero hay otro deporte que también se denomina como taekwondo, pero existen algunas diferencias. Contanos un poco eso para desasnarnos un poquito. Claro, está el taekwondo ITF y el taekwondo WT. Bueno, el taekwondo en principio nace en Corea, lo crea un coreano que se llama Choi Jung-hee, un general del ejército. Lo hace lo hace buscando una respuesta a la situación mundial que se vivía, porque Corea había sido ocupada por Japón en 1909 y se pudo liberar en 1945 cuando terminó la guerra. Así que frente a esa liberación, este coreano empezó a desarrollar una disciplina exclusivamente para los coreanos. Empezó a desarrollar el arte marcial para Corea, porque ¿qué practicaban? Imagínate, si en las escuelas coreanas estaba prohibido hablar coreano
y les enseñaban japonés, muy difícil que practicaran un arte marcial coreano. Así que lo que practicaban era judo o karate, en todo caso una mezcla de estas dos cosas que se llamaba Tansudo en aquel entonces. Y empezó a desarrollar un sistema para generar un arte marcial para Corea. Así que ahí es donde de 1945 a 1955 nace el taekwondo. Nace el taekwondo que después es reconocido en el mundo como el taekwondo ITF. Por problemas políticos entre el fundador del taekwondo y el gobierno de Corea, que en ese momento era una dictadura militar, no sé, me imagino que por ahí quería enseñar taekwondo, quería desarrollar el taekwondo en el mundo como una disciplina coreana y los otros querrían vender televisores con el taekwondo. Andá a saber, ¿no?, cómo sería la cuestión política de lleno ahí. La cuestión es que empieza un desarrollo de taekwondo a nivel mundial muy interesante, y cuando Corea se quiere montar en el desarrollo de la disciplina, se generan las divisiones, y Corea genera un nuevo taekwondo que tiene que ver con el taekwondo WT. Corea era uno de los países emergentes en ese momento, apoyado por Estados Unidos, rápidamente logran que el taekwondo ese taekwondo se posicione políticamente, y es el que definitivamente es reconocido a nivel olímpico. Claro. Nosotros que éramos el deporte original, quedamos un poco a la palestra de la situación política internacional. En aquel momento fue muy complicado sostener el taekwondo ITF porque, imagínate que hasta nos relacionaron en países como el nuestro para sostener el Sendero Luminoso, decían unas pavadas tremendas, de las cuales, por ejemplo, mi viejo estaba hasta preocupado, porque, ¿me entendés? Decía, pero escuchame una cosa, si esto lo agarran, ¿me entendés? Ustedes van a terminar muertos, ¿viste? Por suerte nunca, entiendo que por ahí hubo alguna historia cruzada, pero nunca se llegó a ningún extremo, pero sí se metían en las instituciones donde estaban y nos corrían y ponían la otra organización, ¿no? Claro. El taekwondo ITF y el WT se dividió en la Argentina, como en todo el mundo, pero acá siempre fue mucho más potente, fue mucho más fuerte el taekwondo ITF. El taekwondo ITF es parte de nuestra comunidad. Y a la organización, a la WT, le costó mucho. Le costó mucho, aunque ahora está muy bien organizada, sobre todo porque cuentan con el apoyo del Estado, ¿no? Un apoyo al que nosotros nunca tuvimos acceso, pero pese a eso, y en contraposición con esa situación, nosotros desarrollamos de la disciplina nuestra una actividad que es totalmente autosustentable. Bueno, al principio, cuando yo iba a la Secretaría de Deporte, me decía, ustedes hacen un negocio. Yo le decía, ¿viste? Y ustedes viven del Estado, ¿no? Así que, hasta que empezaron a entender de qué se trataba el taekwondo y cómo funcionaba, o sea, esta red de conexión que nosotros hemos hecho en principio a nivel nacional, pero también está desarrollada a nivel internacional, y después cuando iba a alguna reunión me decía, che, no hables esto de que ustedes son autosustentables, porque, viste, el resto de los pibes no se sienten muy bien, viste, se sienten como que, viste, o sea, no entendía, al principio decían que hacíamos un negocio, después cuando les expliqué cómo era, decían, no está bueno que digas acá que hay un deporte que es autosustentable, porque, ¿me entendés? Claro. O sea, si no quedaban como al descubierto aquellos que... Pero bueno, viste, yo creo que el deporte tiene que... El deporte tiene que encontrar nuevos caminos, ¿viste? Así que... Y reglamentariamente, Néstor, ¿cuáles son las diferencias? Son dos deportes diferentes, como comparar el básquet y el vóley. La terminología, la indumentaria, la técnica, es todo diferente. Unos marcan puntos sobre un chaleco, básicamente, y tienen una protección de cabeza, y nosotros tenemos protecciones de mano y de pie, y vos marcas puntos sobre el oponente. Es una actividad que para mí es un poco más dinámica. Seguramente el que practica WT te va a decir, no, esta es mucho más efectiva, no sé, cada uno puede tener una mirada. A mí me gusta mucho lo que hacemos,
Si me preguntás si un deportista se puede adaptar al otro, te diría, mirá, es muy difícil que alguien que nade pecho, hay excepciones. Pueden dar Digamos, espalda, sí. sea un buen nadador, claro, sea un buen nadador de estilo libre. Acá imagínate, prácticamente las diferencias técnicas son muy importantes. Aunque hay atletas que se adaptan, que pueden adaptarse a los dos estilos. Porque a nosotros nos dicen siempre, viste, bueno, si ustedes ya tienen como un reconocimiento, si van por el camino deportivo de la WT, le digo, mirá, es otra cosa. Claro. Nosotros tenemos que ir por un reconocimiento propio, tenemos que empezar a trabajar ahora desde lo institucional, para en algún momento, allá en la historia, seguramente yo no lo voy a ver, pero que el taekwondo ITF sea reconocido como un deporte olímpico, ¿no? Que es lo que debería haber pasado desde siempre. Tenía que haber habido un solo deporte, pero ahora, bueno, ya las diferencias son tantas y tan grandes que WT y ITF es lo mismo que karate y Claro. taekwondo, te diría, o WT. Con ese concepto digo, che, bueno, ¿por qué no mezclamos la WT, el taekwondo, con el karate? Que ahora el karate también va a ser olímpico, ¿no? O por lo menos va a ser su primera experiencia en Tokio. Son dos cosas diferentes. Con la misma raíz y con el mismo nombre. Pero es posible pensar en un corto plazo, digo, que el ITF sea olímpico. Vos recién dijiste, bueno, sería lo ideal y demás, pero ¿es posible pensarlo en un corto plazo? Porque imagino que hay deportistas aquí en Argentina que deciden entre el ITF y el WT, practicar el WT para llegar a ser olímpico. Si tienen ese objetivo, Bueno, ¿no? bueno, deberías contárselo a mucha gente. Nosotros pensamos que la gente elige ITF porque, primero porque está desarrollado en toda la República Argentina, y para nosotros la ITF, el estilo ITF como parte de nuestra cultura, ¿viste? O sea, está metido, o sea, todos estos pibes que vos ves a la tarde, a las 4, a las 5 de la tarde, cuando no estábamos en pandemia, con un equipo que dice taekwondo, son pibes de ITF. O sea, es muy grande la cantidad de gente entre un taekwondo y el otro, y no te lo digo yo porque No, pero ¿es posible pensarlo que sea un deporte olímpico en el corto plazo? yo pienso de que nosotros hemos elegido un camino diferente al que siempre... Yo te digo, ¿sabes cuál fue el error más grave que cometimos nosotros? No ir por lo institucional, y nosotros ahora estamos yendo por lo institucional. O sea, nosotros pensábamos, viste, yo era un pibe, defendía el deporte, iba a la Secretaría de Deporte de la Nación, obviamente no me daban ni 5 de pelota, me ningunearon toda la vida. Yo organicé el Campeonato Mundial en 1999, organicé el Campeonato Mundial Juvenil en el 2002. Bueno, ahora sin ir más lejos, hice el Campeonato Mundial en el 2018 acá en Argentina, lo hice en Tecnópolis. O sea, estuve muy vinculado, siempre me ningunearon, nunca, ¿me entendés? Nunca, no fui incluido, pero incluido hasta decir, che, mirá, vamos a sentar y vamos a explicarle a este pibe, ¿me entendés? En el año 99 digo, che, pues, podemos, me pueden ayudar con algo, porque vienen, mirá, participaron 75 países, 911 competidores de elite vinieron a la República Argentina y 4.000 personas. Y lo hice con una mano atrás y una mano adelante en el Luna Park, lo hice en Rosario, en el Polideportivo de Mar del Plata. Trabajamos con una carpeta bajo el brazo, vendiendo rifa, haciendo de todo, me fundí. Y el deporte, la verdad que la dirigencia deportiva jamás nos miró, pero para nada. Nos pisaron, te tendría que decir. Mirá. Para decirlo bien, ¿no? Para decirlo bien, sí. Cuando fui a la Secretaría de Deporte de la Nación, en el año 99 estaba Porta. Y me dijo, mirá, te conseguí una reunión con el presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo. Le digo, pues si me vas acá cagando. Le digo, dame una mano vos, no me mandé a hablar con un tipo. Bueno, y fui a hablar y, bueno, me recibió ahí en la Secretaría de Deporte. Nos reunimos ahí y le dije, mirá, la verdad que necesito una mano, estoy medio desbordado, se me viene un evento muy grande, lo vamos a hacer en el Luna Park. Y me dijo, hacelo y calladito la boca. Le digo, pero ustedes tienen cosas que a mí me podés ayudar con micros. Hacelo y calladito la boca, me dijo. Y le digo, che, una bandera tampoco tienen para prestarme. Y me dijo, no te hagas el piola, no me voy a olvidar nunca. Y me fui de ahí. Después Porta, viste, nos prestó el CENAR para que pongamos a los atletas argentinos ahí,
porque el Mundial había tomado una connotación, no sé si me entendés. Lo habíamos metido en todos los diarios, había un montón de gente que laburó y me ayudó, y finalmente se había posicionado el Campeonato Mundial. Ahora te digo, hubo una cosa que a mí me resultó llamativa. Cuando yo empecé a caminar la Secretaría de Deporte de la Nación, después de 20 años después, la gente decía, che, ¿hay 2 taekwondo? Los mismos dirigentes deportivos que ya habían cambiado, decía, ¿cómo hay 2 taekwondo, no? A ver, contame. O sea que la gente, te diría, hace 10 años atrás, la dirigencia deportiva ignoraba que había 2 taekwondo en la República Argentina. A mí me llamó la atención, ¿viste? A nivel dirigente deportivo. Sí. Me llamó la atención, ¿viste? Como que quedamos invisibilizados y parecía que el taekwondo era uno, que era gigante, pero nadie hablaba de que estaba, de que eran 2 deportes que utilizaban el mismo nombre, ¿no? Néstor, te quiero preguntar por la Confederación Argentina de Deportes, ¿cómo evaluás el trabajo que se viene haciendo y qué nos depara de cara a los siguientes meses? Bueno, primero te quiero contar cómo fue lo de la Confederación, cómo ingreso yo a la Confederación Argentina de Deporte. Porque cuando se cambia la ley del deporte, yo que ya estaba, no sé si me entendés, nosotros manejamos mucha gente a nivel nacional, en el sentido de, somos muchos instructores que están diseminados en todos los municipios, en cada municipio. Ahora, por ejemplo, estamos armando organizaciones municipales. Antes, viste, uno agarraba y hacía la asociación de Marte, la asociación de Júpiter, viste. Entonces armaban una asociación, qué sé yo, ponían esos papeles en un cajón y seguían diciendo toda la vida que era la asociación de Júpiter, ¿no? Pero, digamos, esa asociación en sí misma no tenía ningún valor, porque, ¿me entendés? Los pibes se habían agrupado y decían, bueno, hacemos unos papeles ahí para tener algún apoyo, qué sé yo, pero eso no servía para nada, porque cada vez que vos ibas a pedir algo al Estado te pegaban una patada, ¿no? Entonces, cuando se hace la reforma de la ley del deporte y yo me entero de que estaban haciendo los foros, empiezo a levantar el teléfono y digo, miren muchachos, yo les voy a decir dónde van los foros, vayan a cada lugar y hagan quilombo, ¿no? Entonces, así lo conozco a Paverini, ¿no? Porque yo, por ejemplo, iba a los foros y Paverini hablaba y digo, ¿de qué habla? ¿Viste? Entonces, empezamos, yo me levantaba y digo, escuchame una cosa, pero nosotros representamos el Taekwondo ITF, cada vez que escuchaban Taekwondo ITF se miraban entre todos, Gómez Bull, Paverini, ¿me entendés? Se miraban así como diciendo, tenemos, ¿me entendés? La pelota al plato con estos pibes que, ¿entendés? Nos andan siguiendo, porque aparte a dónde iban, yo me enteraba que iba al Chaco, le mandaba gente al Chaco, iban a Misiones, le mandaba gente a Misiones. Y Paverini en La Plata, en una reunión, entonces estaba hablando Rodríguez y cuando yo empecé a preguntar por el taekwondo, por el taekwondo ITF, y como ahí habíamos llevado, no sé, eran 170 eran nuestros, nos empezamos a parar todo, entonces Paverini empezó a hablar conmigo y empezamos a pelotear un poco ahí, me dice, no, pero vos tenés que ir a que te reconozcan en Sporacor, me dice, porque si ustedes no tienen reconocimiento en Sporacor, nosotros no los podemos reconocer acá en la Argentina. Y yo le dije, vos sos un piola, le digo, vos reconoceme acá que yo después voy a Sporacor. O sea, si vos me pedís que yo vaya a Sporacor y no me estás reconociendo en la Argentina, yo soy argentino, flaco. Y ahí empezamos una relación con Paverini, donde yo me fui de esa reunión. Ahí me crucé con Gómez Bull también, que le dije, vos tenés que hacer algo por esto, porque no puede ser que que ustedes no nos ayuden a que la disciplina nuestra sea visibilizada. Y ahí me fui con la sensación de que Paverini había entendido, ¿viste? Así que lo contacté después, me puse a trabajar con él, medio entendí que es uno de los tipos que más sabe del deporte en la Argentina, desde el punto de vista organizativo, institucional y de lo que es la formación, la estructura del deporte, ¿viste? Es uno de las pocas personas que tenemos que tiene la capacidad de pensar un deporte diferente, un deporte inclusivo, ¿viste? Así que bueno, me pegué a él, empecé a laburar con todo y bueno, acá estoy.
Y la Confederación, bueno, yo peleando por los valores, por los principios, por todas estas cuestiones que defendemos. Bueno, acá las chicas acaban de fundar FAMUT, que no me cabe ninguna duda que el trabajo de Verónica y María fue trascendental en ese armado, y por supuesto también de Paverini, ¿no? Así que bueno, me siento, ¿viste?, orgulloso de ocupar un lugar en ese espacio y de haber sido de alguna manera la resistencia deportiva del último proceso. Del último proceso político que tuvo en jaque al deporte. Muchos no lo van a decir, pero esa es la realidad. Y nosotros de alguna manera con Paverini y todo el equipo de la Confederación, con Refoco, con Lamberto, con María Pérez y todos los muchachos que acompañan de las diferentes disciplinas, formamos, yo te diría, un grupo muy fuerte que salió a ponerle el pecho a la cuestión política sin ser político. Yo vengo del campo del deporte. Yo lo único que puedo hacer es acompañar. Pero yo creo que fue el único grupo que realmente se expresó como una resistencia a los desmanejos del gobierno de Macri, ¿no? Néstor, ¿sabés que hablábamos con Santiago, porque tenemos un chat interno, y le decía que eres de las notas más lindas que hicimos, y muy llevadera, y te comprometo, si se puede, la próxima semana volver a hablar aquí en ADN Deportivo, también para ampliar y hablar sobre tu libro que vas a sacar, de El poder del guerrero, y bueno, que has escrito también, así que quiero hablar de eso, quiero seguir ampliando de esto, de la resistencia de los últimos años, porque da para hablar un montón, y lo hemos nombrado sobre el final, y la verdad que, como siempre dice Rodolfo, ¿no? No pudimos crecer porque estábamos dedicados a defendernos y a recibir golpes. Claro, absolutamente. Entonces te comprometo Sí, la sí, semana no, que viene, si podés, unos minutos más. no pudimos gestionar porque siempre estuvimos, ¿me entendés? Tuvimos que tener la guardia en alto, ¿viste? Claro. Sí, cómo no, Nacho, un gusto para mí, Santiago también, y bueno, cuando quieran, estoy acá para charlar con ustedes y, bueno, dar por lo menos mi humilde impresión, ¿no?, de lo que es el deporte a nivel nacional y cómo estamos llevando esta gestión con Rodolfo, que, bueno, creo que con mucho esfuerzo hemos hecho, vamos por lo menos proponiendo cambios que son extremadamente interesantes para toda la sociedad deportiva. Sí, no tengo ninguna duda y te agradezco. Ha sido una hermosa charla, Néstor. La verdad que la hemos disfrutado mucho con Santi y, bueno, seguramente lo siente también del otro lado. Éxitos para lo que viene y en los próximos días te volvemos a mandar para estar aquí en ADN Deportivo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Néstor. Gracias. Hasta luego. Néstor Galarraga ha pasado por aquí en ADN Deportivo. Hermosa nota, presidente de la Asociación Argentina de Taekwondo, director deportivo de la Federación Argentina y de la Federación Internacional desde 1997 y vicepresidente de la Confederación Argentina de Deportes. La verdad, muchísima tela para cortar, querido Caruso. Sí, muy, muy lindo testimonio el de Néstor. La verdad que ha sido una muy linda charla, muy placentera, muy enriquecedora, y que desde ya vamos a tener que repetir para seguir ampliando en muchas otras cuestiones que nos quedaron afuera, lamentablemente. Le voy a duplicar, a redoblar la apuesta, Caruso. La semana que viene tenemos que tener a Galarraga y a Paverini, los dos juntos, aquí en esta mesa de ADN para hablar de los últimos años del deporte argentino. Me parece que va a ser una hermosa charla, ¿eh? Me parece una excelente idea, Ignacio Genovar. Bien, hacemos una pausa cortita y a la vuelta se nos viene una columna especial de la Fundación de la Salud, Deporte y Educación de FUSADE aquí en ADN Deportivo.